Hola, hola, aquí estamos un martes más y hoy el tema que les traigo es 3 razones para contar cuentos. Claro que hay muchas más, no es que haya solo 3, pero bueno, hoy vamos a ver 3 aspectos y que además tienen que ver con la narración oral, con contar cuentos así, con la voz, a pelo, no leer cuentos, ¿sí? O sea, lo que quiero es motivarte, darte 3 razones de peso, considero, para que te animes a soltar ese papel, a soltar el libro, que no es que sea malo, pero es ver que hay algunos aspectos que se potencian mucho más si estamos libres de la lectura y podemos narrar con nuestra propia voz de forma libre. Entonces, una razón, ¿sí? Uno de los aspectos es que fomenta muchísimo más el vínculo, la conexión con los niños. O sea, puedes darte cuenta que aunque es verdad que si uno está leyendo va como levantando la mirada, pero cuando realmente tenemos el cuento integrado y lo narramos de forma libre, incluso aunque tengamos un libro de imágenes en la mano, pero todo lo que tenga que ver con tener esa libertad de expresión en la voz, entonces nos permite mucho más el vínculo a través de la mirada, que les podemos contarles el cuento incluso, eso si no es con una imagen, directamente mirándolos, conectando visualmente, incluso a nivel también físico, tenemos por así decir las manos libres. Al fin y al cabo, cuando tenemos un cuento tenemos las manos más ocupadas, ciertamente también podríamos tenerlos en el regazo y que haya contacto visual, pero desde luego nos da mucha más libertad para hacer un vínculo mucho más efectivo, mucho más profundo según lo que la situación requiera. Si son muchos niños, pues ya es la conexión visual, porque no podemos estar teniéndolos a todos a UPA. Pero lo dicho, también si son menos niños o solo uno, vemos como también tener los brazos libres nos permite mucha más conexión y afectividad. Así que eso, para fortalecer el vínculo, nada como esta típica escena que podemos quizás recordar de esa abuela que nos cogía en el regazo y simplemente nos contaba un cuento, o en ese campamento que había alguien que se sabía, o en una reunión que se sabía cuentos y era capaz de simplemente contarlos, y cómo se generaba ese espacio tan vincular, tan afectivo, tan cercano. Podríamos decir eso, ¿no? Que es como que hay más cercanía, no está el papel como un divisor, sino que sin ningún tipo de intermediario va directo el cuento al oyente. Segunda razón, a través de contar los cuentos de forma oral podemos facilitar mucho, pero mucho la atención en los niños. Y ese es todo un tema, porque vemos que cada vez les cuesta más poner atención. Puede ser que tú con mucha buena voluntad cojas un libro y te pongas a leer un cuento, pero que nadie te haga ni caso. Quizá en casa, con solo un niño, teniéndolo muy cerquita, y justamente si tengo la parte vincular muy cerca, logro esa atención. Pero ahora imagínate que hay más niños y cómo justamente si estoy pegada al texto, pues listo, ya desconecté, y también esa desconexión genera mayor dificultad en esta atención por parte de los niños. Cuando realmente tenemos el cuento integrado, nos lo sabemos de memoria o tenemos la idea y luego a partir de ahí improvisamos, pero desde luego eso, cuando por lo menos lo tenemos con nosotros, podemos, o sea, nos permite también poner la atención nosotros en los niños, ir modulando la voz para justamente promover más atención. Es decir, ahora hace poco justamente he ido a varias escuelas de la zona y he estado contando un cuento. Y entonces podía darme cuenta como el mismo cuento, igual en las diferentes situaciones, según los niños, la edad, la cantidad, etcétera, pues a veces en algún momento sentía que tenía que acelerar más, o al revés, ralentizar más. Es decir, que nos da una soltura de poder modular la voz con más expresividad, menos, más rápido, más lento, para realmente captar al máximo la atención de los niños. Que por cierto, justo ahora, justo en estos días, totalmente renovado, ya ha salido el curso online, el cuento como herramienta pedagógica. Y recalco de pedagógica porque evidentemente el cuento también podría ser simplemente para entretener.
pero sabiendo realmente cómo contar el cuento, de qué manera contarlo, cómo modular la voz, con qué elementos. Entonces lo que logramos es potenciar en los niños muchas capacidades. El martes pasado, por ejemplo, hablé de la imaginación, de cómo la imaginación es una de esas capacidades que según cómo lo contamos se potencia más o menos. Y también, por ejemplo, en el caso de hoy, el tema de la atención, que según cómo contemos el cuento, según qué cuento elijamos, según si sabemos para qué edad cuál cuento es apropiado o no, logramos que los niños pongan atención en ese cuento y también gracias a que ponen atención pueden nutrirse de un montón de regalos que trae el cuento, pero que si ni siquiera nos atienden, entonces ya se pierden todos esos regalos. Entonces, bueno, en este curso que luego abajo tienes el link para si quieres mirarlo y apuntarte, ahora está totalmente eso con nuevos PDFs, o sea, todo escrito de vuelta, nuevo, ampliado, con nuevos vídeos. Y justamente este tema de cómo hacer que los niños pongan atención en el cuento y los requisitos que se requiere es una de las cosas nuevas que he puesto en esta nueva edición 2022. Entonces vemos eso, cómo este directo, esta oralidad facilita muchísimo la atención de los niños y si los niños logran atender al cuento, escucharlo así a pelo, entre comillas, logran, bueno, eso, se benefician de un montón de otras cosas además. Y una tercera razón para contar los cuentos de forma oral nos permite tenerlo siempre a mano, es decir, lo llevamos puesto. Y eso, desde luego, es un regalo para nosotros y para todos los que nos rodean que tengamos puestos varios cuentos. Es un poco también como las rimas, al fin y al cabo las rimas con movimiento para los más pequeñitos hacen también función de cuento, de microcuento, y seguro esa experiencia ya la has tenido, de una situación difícil, un niño está llorando, otro está aburrido, te han dejado un niño así de repente que no sabes qué hacer con él y sacas de la galera la rima, que es como un pequeño cuento, o sacas un cuento. Es decir, son esos recursos que nos permiten en cualquier lugar, en cualquier situación, o sea, no necesitamos de nada, está con nosotros, viaja con nosotros, no lo tienes que meter en la maleta y, ay, me lo he olvidado, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con estos niños que me he dejado los libros en casa? Es decir, tenerlo incorporado nos permite poder utilizarlo de forma flexible, inmediata, en las diversas situaciones. Y además de esa flexibilidad que permite y de tener este recurso a mano para cualquier situación, también nos permite poder adaptarlo de forma libre a las diferentes circunstancias. Esto también ahora, cuando contaba los cuentos en las diferentes escuelas, también me daba cuenta cómo, a diferencia de cuando uno está leyendo un cuento, cuando es así oral y uno lo tiene realmente integrado, de repente si un niño dice y entonces vino no sé qué y podría ser, o sea, cualquier cosa que de repente a los niños se les ocurra, uno es como que está muy abierto y tienes la posibilidad de eso, integrarlo, de adaptarlo o de contar el cuento un poquito diferente hoy porque hay estos niños, o decir, mira, están muy inquietos, voy a hacer un acortado, ¿sí? Voy a ir como acelero un poquito esto y voy como igual corto un poco por aquí para dignamente cerrar antes de que esto, o por el contrario, ves que están totalmente entregados con su atención, que de alguna manera desean más magia y más cuento, y entonces puedes extender de alguna manera el cuento, crear de forma improvisada algo más y expandirlo. Sea como sea, vemos que lo de llevar cuentos con nosotros y ser capaces también de tener esta capacidad de oralidad es, lo dicho, vuelvo a decir como dije al principio, un gran regalo tanto para nosotros como para todos los que nos rodean. Casi que el contar cuentos puede ser un entrenamiento que lo llevamos a cabo contando cuentos a los niños, pero que en el fondo lo que nos da es soltura. O sea, si estás acostumbrado a contar cuentos así a pelo, entonces también te es más fácil, como es mi situación en este momento, ponerme frente a una cámara y
contaros todo esto e imaginarme que estáis ahí al otro lado, aunque no los puedo ver, pero realmente eso, poder tener esta capacidad, ¿no?, de oralidad. Así que también eso, bueno, al final he añadido más razones, veo, me he pasado un poco de las razones, ya me he inspirado mucho. Pero bueno, desde luego vuelvo ya cerrando. Hemos visto cómo la conexión y el vínculo es mucho más potente, cómo favorezco mucho más la atención en los niños y cómo me permite esta flexibilidad e improvisación, tener el cuento siempre a mano, siempre conmigo. Así que bueno, si quieres saber más, desde luego en este curso del cuento como herramienta pedagógica tienes muchísimos recursos de cómo contar cuentos. De hecho, que una de las cosas que también nos permite contarlo de forma oral, y esto está muy desarrollado también en el curso, es que podemos hacer los cuentos con los niños de forma teatralizada, teatralizándolo con ellos, con títeres de mesa, también con otro tipo de títeres. Es decir, que una vez que tenemos el cuento con nosotros de forma oral, se abre un mundo de posibilidades también de apoyos diferentes visuales para los niños según las edades. Y todo esto te lo explico muy bien en este curso, que ahora sale, lo dicho, renovado, con nueva vestimenta. Así que bueno, hasta el próximo martes. En mi web www.tamarachoborowski.com encuentras más información relacionada con esto que te cuento, pero también con muchos otros temas que te pueden interesar. Y las rimas con movimiento que he mencionado antes, que son como microcuentos, si todavía no las conoces, pues también tanto en este canal como en mi web puedes seguir investigando sobre ellos. Hasta la próxima.